Imagen en campaña. En un año en donde Argentina elige sucesores políticos, se plasma un entramado de significaciones que son emitidas a través de los medios de comunicación. Cuando hablamos de medios de comunicación, nos referimos específicamente a la televisión y al nuevo y masivo rol de comunicación que es el Internet, ya que son los medios más utilizados en la modernidad. Internet es un conjunto descentralizado de comunicaciones interconectadas que utiliza la familia de protocolos, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única de alcance mundial. La televisión, como su propio nombre indica, es ver desde lejos, es lo que vulgarmente conocemos como tele, es decir, llevar ante los ojos de un público de espectadores cosas que puedan ver en cualquier sitio, desde cualquier lugar y distancia. En la televisión, el hecho de ver prevalece sobre el hecho de hablar, en el sentido de que la voz del medio o de un hablante es secundaria, está en función de la imagen, comenta la imagen, y como consecuencia el telespectador es más un sujeto vidente que un sujeto simbólico. Para él, las cosas representadas en imágenes cuentan y pesan más que las cosas dichas con palabras. Con esta premisa podemos comenzar a explicar las teorías y conceptos que creemos apoya la hipótesis acerca de que la televisión y el Internet no solo entretienen a la gente, sino que también a través de ellas están en constante lucha ideológico-política. En el año 2015, en Argentina se promueve la sociedad espectáculos centralizados en campañas que fueron utilizados como centro de atención momentos cotidianos, deportivos, conciertos y sobre todo espacios públicos para promulgar las diferentes campañas políticas. El 9 de agosto de 2015 se realizaron las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como las PASO, para determinar las candidaturas para los cargos nacionales en las elecciones presidenciales de octubre de 2015. De acuerdo con el cronograma electoral difundido por la Cámara Nacional, las fechas para las elecciones presidenciales fueron 6 de agosto, fin de la campaña electoral para las PASO, 9 de agosto, realización de las elecciones primarias para elegir candidatos nacionales, 5 de septiembre, fin del plazo para la registración de candidatos proclamados en las PASO y su oficialización ante los tribunales electorales, 20 de septiembre, inicio de la campaña electoral, 17 de octubre, prohibición de difundir sondeos y encuestas, 25 de octubre, elecciones generales, y 22 de noviembre, fecha de una eventual segunda vuelta, conocida como balotaje. Desde las elecciones pasadas trataré de analizar cómo se crearon imágenes a través de los medios de comunicación para promulgar los modelos de campaña que utilizaron tanto el candidato del Frente para la Victoria Daniel Osvaldo Scioli y el candidato de Cambiemos Mauricio Macri. Los partidos políticos y candidatos tienden a concederle cada vez más importancia a los medios de comunicación, en particular a la televisión, para realizar sus actividades de campaña. Por eso buscan aparecer en los medios tanto como sea posible, ya sea en una publicidad o en pancartas, afiches colocados en lugares y sectores públicos, donde son también divulgadas a través de las redes sociales y diferentes sitios web. La televisión es considerada ampliamente como el instrumento más importante para realizar campañas políticas y reproducir masivamente spots y pautas, logos que representan algún partido político para comunicarse con los lectores, sobre todo en aquellas provincias en que tiene amplia cobertura y audiencia, dicha de otra manera, las grandes ciudades. A continuación mostraré dos propuestas o spots de los candidatos mencionados. Acá está el tipo al que le decían lo que tenía que hacer, al que más de uno subestimaba, al que le manejaban hasta la lancha con la que corría. Acá está el tipo que según algunos tenía que reaccionar y no reaccionaba. Acá está, accionando, como siempre, donde hace falta. En una emergencia en seguridad como nadie hizo, en las adversidades, como corresponde, en una ley de pacificación o en un allanamiento antidrogas. Acá está el tipo que sin que nadie se lo pida, ni se lo exija, ni se lo reclame, ni se lo ordene, hizo que hubiera una ley de fertilización gratuita para aquellas parejas que no podían tener hijos. Acá está el tipo más joven de los experimentados y el más preparado de los jóvenes. Acá está el del estadio único, el de la ley de adopción, el de la salud más cerca de todos, el de la Ruta 6, el de las autovías, el de las policías locales, el del Puerto de la Plata.
y el que le devolvió el poder a los municipios para devolverte el poder a vos. Acá está alguien que puede consensuar con los de afuera, pero que piensa que la riqueza más grande del país está en la idea de que los hermanos sean unidos. Esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Acá está el tipo que no estaba en la política, pero que hace más de 20 años está donde estás vos. Acá está el futuro. Acá está el que sueña con ser el próximo presidente. El de tu victoria, el de la de todos, el de la victoria de Argentina. Acá está un tipo que estás descubriendo, pero que conoces de toda la vida. Daniel Scioli. Lista 131A, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación Carlos Zanini. Un nuevo horizonte que despierta, una mañana nueva, un sol que se asoma, esperanza, un puente que te acerca, una huella que florece, las manos que se aprietan fuerte. Oh, 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 oh. Tira el viento las nuevas semillas, deja que la tierra traiga la alegría con la nueva vida. Es tiempo de mirarnos, celebrar la vida, acompañar tus pasos siempre. Oh, 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 oh. Tengo una canción y dos manos para abrazarte. Yo quiero darte todo lo que falte. Se abrirán fronteras, se izarán banderas, y en cada rincón estoy con vos. Oh, oh, 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 estoy con vos. En los dos spots vemos cómo se promueve una idea de espiritualidad, de fraternidad y sobre todo de compañerismo y superación. Scioli apostó a la revolución productiva, Macri a la esperanza de cambio. Desde los spots se van compartiendo en los distintos medios ideas y propuestas de los candidatos y representaciones sociales que ellos sitúan como un ideal visto y sobre todo para una generalización de audiencias a la cual va dirigida. Estos spots son transmitidos en primer lugar por la televisión y reproducidos masivamente a través de Internet, como ser en las redes sociales, el fenómeno YouTube y los medios de comunicación como la radio. Desde lo estético y visual utilizan las distintas culturas de las provincias para quedar bien visto en lo general y así poder generar un tanto más de confianza y seguridad, quizás ceremonia. En cuanto a los afiches, panfletos, pasacalles o carteles, se mezclan con la vida cotidiana de las personas, ya que en cada calle, en cada rincón del país, se promueve la campaña con alguno de los dos logos de los partidos. Ferrer dice, en el lenguaje escrito las emociones provienen casi exclusivamente de los significados, no de los significantes. Hay que comprender para poder emocionarse, hay que acceder primero a las significaciones, y de esas significaciones es donde empieza a tomar relevancia los spots publicitarios de las campañas, ya que a través de ellos y a través de discursos realizados, generan suma importancia en el lenguaje escrito y en la prensa escrita, esto mezclándose con el paisaje de las ciudades y pueblos, generando un movimiento u eje identitario con alguno de los dos candidatos. En el caso del candidato de Cambiemos, Mauricio Macri, con el cierre de campaña para el balotaje del 22 de noviembre que realizó en la quebrada de Humahuaca de la provincia de Jujuy, y el del candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, que realizó su cierre de campaña en La Matanza, provincia de Buenos Aires. En el lenguaje audiovisual, en cambio, no hay peaje. Hay unas emociones primarias que son previas, que no necesitan el paso por el intelecto. Son emociones derivadas directamente de los significantes.
Las formas, los contornos, los colores, el movimiento tanto de las realidades representadas como de la propia cámara, el dinamismo generado por el cambio de los planos, las músicas y los efectos sonoros son portadores de emociones, de manera directa e inevitable. También la saturación de estímulos visuales y sonoros tiene que ver con las excitaciones mencionadas del receptor y habría que añadir relatos audiovisuales de los spots, el recurso constante a los mecanismos psicológicos de implicación emotiva, la diferencia con unos personajes y la proyección de sentimientos hacia otros, la proyección de sentirse identificado con uno de los candidatos. Todo ello no es óbice para que en la comunicación audiovisual puedan producirse emociones derivadas de los significados, pero lo que distingue la comunicación audiovisual de la comunicación escrita son las emociones primarias, previas e inevitables. En la comunicación audiovisual puede llegarse, pues, a una hipertrofia, crecimiento de las emociones sin necesidad de que intervenga el intelecto. La hiperestimulación sensorial y la hipertrofia de las emociones pueden impedir que se active la mente racional del receptor. Este puede sentirse tan gratificado por las emociones primarias que renuncie, de manera consciente o inconsciente, a la satisfacción emocional derivada de la activación de la mente racional, pues es tan importante el grado emocional que despiertan los spots audiovisuales que ciegan a la racionalidad y despiertan una pasionalidad. Ferrer nos dice que las culturas se van configurando a partir del tipo de herramienta que privilegian, del tipo de instrumento que convierten en prioritarios. La típicamente denominada cultura de la imagen ha llevado a desarrollar unas maneras específicas de pensar, de hacer formas de expresión que han convertido en hegemonía. Es un tanto utópico, ya que desde las campañas políticas los medios son proveedores de agenda y en donde haya medio de comunicación necesariamente va a estar presente lo político. Un periodo formal u oficial de campaña suele comprender un lapso previo a las elecciones. Sin embargo, las actividades orientadas a acceder a un cargo público usualmente se llevan a cabo durante un periodo mayor al oficial. Dicho de otro modo, los proyectos o las agendas políticas durante una campaña son previamente organizadas, en donde un político, sea cual sea la rama que defienda, se instituye, planea un rol para influir su imagen en las audiencias. Popper y Condry dicen que la influencia de la televisión depende de dos factores, la exposición y el contenido. Cuando mayor es la exposición del espectador al espectáculo televisivo, tanto mayor es, en general, la influencia ejercida por el medio. En cierto grado, la naturaleza de tal influencia será determinada por el contenido. Sin embargo, la exposición basta por sí sola para influir sobre el espectador, independientemente del contenido. La influencia que mantiene la figura de los candidatos, tanto del Frente para la Victoria como el de Cambiemos, son necesariamente vital para mantener un eslogan de campaña y la influencia ejercida por los medios son extremadamente responsables de ello. La televisión parece vivir en la necesidad de convertir en relato cualquier contenido que pase por sus manos, incluidos los spots publicitarios y hasta las noticias de los informativos, transformando en cultura espectáculos. Chulo, te llamaste todo. No, está bien y no. Aunque se hable de triunfo social del relato sobre el discurso, no hay que perder de vista que no hay relato sin un discurso implícito. En todo relato existe un discurso más o menos latente. Si aquí se ha establecido una dicotomía entre relato y discurso, es para destacar que en la cultura del espectáculo se privilegia lo narrativo sobre lo discursivo, lo que comparte que las ideologías y las pautas de comportamiento no se comunican de manera explícita sino implícita, con lo que tienden a ser interiorizadas no de manera consciente sino inconsciente. La cultura del espectáculo representa, pues, un modo distinto de pensar el mundo, primordialmente no de manera lineal sino simultánea, no de manera analítica sino que sinteticen de manera racional e intuitiva. Bourdieu dice que el periodismo televisado da preferencia a la sensación sobre el comentario, aunque en este caso se precisa que es como consecuencia de su sumisión a las leyes de mercado, a la tiranía de la audiencia. Otros autores inciden en la misma consideración
Incluso en los informativos, el contenido semántico profundo jerarquizado es débil, pero la estructura atencional superficial es absorbente y no deja huecos para la reflexión. De este periodismo televisado al que se refiere Bourdieu, se encargan los publicistas de cada campaña, donde la sensación de satisfacción de los ciudadanos prevalezca en los comentarios en el mayor tiempo posible y se prolongue una imagen firme, de confianza y certera. Los publicistas tienden a hacer la vida en consumo de superioridad, la cultura del espectáculo, una nueva forma de entender la vida, la realidad, la política e incluso la religión. La imagen se rige prioritariamente por el pensamiento global sintético, mientras que la letra impresa se rige por el pensamiento analítico secuencial. La imagen desarrolla primordialmente el pensamiento intuitivo y generalizado en las audiencias. La cultura argentina se fue mezclando con los distintos momentos en que se realizaron las elecciones presidenciales. Las publicidades se mezclaban con la zona de los barrios más conocidos y los que no tan bien. Scioli y Zanini, o en el caso de Macri y Michetti, cubrían paredes, árboles, pasacalles, cerros, puentes, facultades, rejas, luminarios. Todo ese marketing se mezclaba con la cultura de cada zona del pueblo o ciudad en que se encuentre. En lo virtual, las redes sociales formaban un papel importante, ya que se encargaban de promocionar la campaña de ambos candidatos. Fue también por los mensajes de texto que a nombre del ingeniero Mauricio Macri enviaba a la mayoría de los ciudadanos. Desde el contexto de lo político, se nutre una sociedad que divulgan rumores y comentan spots, publicidades, pancartas, napolitanas y chicaneadas que se divulgan en los medios de comunicación, recreando una imagen que no solo identifica a un grupo, sino a sus generalidades.